Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Cordero, estamos aquí reunidos en la Casa del Libro Total, carrera décima con calle 34 en la esquina. Estoy aquí esta tarde con Luis Alejandro Díaz y Adriana Lucía Manosalva. Estamos haciendo un análisis de lo que es la actualidad colombiana, lo que es la actualidad política, la actualidad económica, un análisis de lo que son las noticias para darnos cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que nosotros estamos proponiendo desde las 5 reformas como programa político, cómo respondemos a las dificultades que se están presentando y cómo nos diferenciamos de otros movimientos políticos que nos, digamos, que están ahí afuera, detrás de la gente para que les voten por ellos. Entonces, en la tarde de hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Como habíamos hecho la semana pasada, Luis y Adriana nos van a contar un poco acerca de unos artículos que han estado mirando en la prensa y cómo se han desarrollado en la actualidad estas cosas, cómo ellos aprecian esta situación y cómo podemos, digamos, proponer a las personas que nos están viendo, nos están escuchando y que necesitan respuestas y soluciones verdaderas y que funcionan para sus vidas cotidianas. Entonces, Luis, empecemos con usted, ¿le parece? Si quiere. Claro. Buenas tardes, Daniel y Adriana. Buenas tardes a todos. La noticia que traemos hoy es una que se presenta en el canal de Blue Radio. Dice, la congresista Clara Rojas propone multar a quienes paguen por servicios sexuales. Y dice, el canal de noticias dice, la representante liberal Clara Rojas González radicó un proyecto de ley para quienes paguen por servicios sexuales a personas en situación de prostitución, sean sancionados con multas progresivas de hasta 32 salarios mínimos legales diarios vigentes, unos 23 millones de pesos. En esto de mensuales se equivocaron en la noticia, es salarios mínimos diarios vigentes. La senadora ya lo aclaró. Igual sigue siendo una multa que ella quiere que sea progresiva, es decir, a medida que las personas van siendo multadas, que aumente el tamaño de la multa. Dice la congresista que prevé que el proyecto de ley que radicó en el Congreso de la República busca desestimar esta práctica, teniendo en cuenta que muchas de las personas que se encuentran en situación de prostitución han sido víctimas de violencia explotadas sexualmente. Esto es muy claro, es muy cierto. Nosotros como partido no estamos de acuerdo con la prostitución, o sea, nos parece algo poco moral, pero una cosa es dar nuestra opinión sobre lo que es la prostitución y otra cosa es prohibir que la prostitución sea ejercida, ¿sí? O un ejemplo sería, a mí no me gusta una camisa o a mí no me gusta tal cosa, pero entonces no puedo prohibir las cosas que a mí me gustan o no me gustan, porque eso es algo inmoral. ¿Qué opina al respecto, Daniel? Bueno, muchas gracias, Luis. La noticia muy interesante. Fíjense una cosa que hay un dicho por ahí muy popular que dice que ese es el oficio más antiguo, ¿no?, sobre la tierra, el de la prostitución. Y pues vamos a ver, yo no creo que eso sea tan cierto. Yo creo que la gente cuando está en esa situación de prostituirse, pues tiene problemas económicos, ¿ya? La mayoría de las veces. El otro día vi sin querer la noticia de que en Venezuela, en Bogotá, muchas personas venezolanas que se venían al país tenían que prostituirse para tener algo de comer. Uh-huh. Y vamos a ver ese tipo de proyectos cuando les dicen, no, es que vamos a multar a los clientes que están pagando por sus servicios. Ahora, ¿de qué van a vivir esas personas? Si ya con todo el montón de leyes que tenemos actualmente, que no les permite a la gente trabajar, que no le permite a la gente conseguirse un trabajo que les parezca más honroso, con todo ese montón de leyes, llegan a esta situación tan terrible. Y aparte de eso, tienen que llegar a rebajarse a sí mismas a veces. Y no solo eso, sino que además les están prohibiendo el ejercicio de una actividad laboral. O sea, primero se les prohíbe lo legal, lo correcto,
Luego, cuando pasan a algo más gris, algo más, no, que es que tengo que vender chicles, tengo que limpiar vidrios, no, vamos a multarlos y vamos a prohibirlos, vamos a correr a los vendedores ambulantes. Cuando ya no hay nada más en lo que puedan trabajar, entonces la gente tiene que llegar a la prostitución y no, ahora tampoco los vamos a dejar trabajar. O sea, no se trata de, digamos, desde la política, decir la moralidad de la prostitución. Porque si uno lo mira desde una perspectiva del cristianismo, es un pecado como cualquier otro, como decir mentiras, como robar, como matar. Pero es un problema mucho más grande cuando la persona o la organización que está investida de la autoridad para castigar la maldad, para castigar las cosas malas, está poniéndole obstáculos a las personas para que no puedan hacer las cosas buenas, que sí pueden hacer, y los está llevando a algo más, digamos, algo que no es tan correcto, ¿sí me explico? O sea, es un obstáculo tras obstáculo tras obstáculo para forzar a la gente a que se vaya del país, a que se muera de hambre. Digamos, esa es mi opinión personal y creo que por eso es que las 5 reformas quitan todas las barreras que actualmente hay en la parte económica, para que la gente que está en esta situación, gente que viene de Venezuela, que viene de otros países y que está en situaciones muy difíciles, pues, y que no quiera seguir en eso, pues que salga de eso. Lo mismo... Para que no tengan que ejercer la prostitución, se le da con el programa de 5 reformas muchas más oportunidades para que no tengan que ejercer la prostitución, pero en ningún momento se impide que la ejerzan, porque eso es todavía más inmoral que lo que están haciendo ellas. El programa de 5 reformas toca un punto sobre leyes de impuestos punitivos. Dice, para castigar de manera específica, haciendo acepción de personas o de empresas o ramos, actividades como el trabajo, el ahorro, la inversión, la creación de empleo, la ganancia, etcétera. Ejemplo, los impuestos progresivos. Entonces, esta nueva ley que quiere erradicar la senadora Claudia Rojas sería una nueva ley a derogar. Ok, ¿qué opina Adriana? Adriana, ¿qué opina al respecto de esta ley que quiere imponer la senadora Claudia Rojas? Liberal, además. Bueno, toda restricción que se haga con leyes sobre ejercicios económicos, que en este caso, pues, estas mujeres o hombres que terminan, pues, en esta actividad de prostitución, es como, pues, Daniel nos comentó, o sea, esto realmente es por un problema de falta de oportunidades para trabajar y tener la libertad de producir sus propias cosas y venderlas. Entonces las personas terminan metidas en una situación que de pronto en muchos de los casos no era la opción que ellos deseaban. Entonces tratar de solucionar los problemas tan graves que genera desde el punto de vista de la sociedad, del contexto de esas familias, de las personas involucradas, el tratar de intervenir en eso con una ley no soluciona el problema de raíz, porque realmente la prostitución es un efecto en cadena de toda la destrucción que causa el proteccionismo de la economía, en el caso de Colombia. Entonces, para nadie es un secreto que la prostitución en Colombia se practica en otros niveles también, o sea, hay prostitución a nivel universitario, por ejemplo. Es bien sabido por universidades prestigiosas en todas las ciudades del país que existen mujeres universitarias dedicadas a eso, ¿sí? Entonces, es decir que esto nosotros no estamos tratando de negar el problema moral que implica esto realmente, ¿sí? Desde el punto de vista de la humanidad y lo valioso que es el ser humano, el cuerpo de un ser humano, ¿sí? Pero no debemos estigmatizar esto en esta situación. A mí esta noticia, en vez de promover, mismo como lo manejó los medios, en vez de promover como
una discusión a otro nivel, al nivel por lo menos de la economía, del impacto que hay sobre estas personas que practican esto, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de prostitución, no? Estamos hablando de personas de bajos recursos económicos que no han tenido oportunidad de trabajar. ¿Es eso el problema? ¿O es prostitución a nivel universitario? O sea, ¿qué tipo de prostitución? O sea, hay cosas más detrás que realmente debieran de ponerse en la mesa, y también es una reflexión sobre cómo los medios manejan la información, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás también de esta senadora que se dice liberal, ¿sí? Que quiere colocar es una ley punitiva? O sea, ¿realmente eso es un ejercicio de liberalismo? No lo creo. No lo creo, porque realmente, ¿por qué de pronto estos representantes que se dicen liberales en Colombia no promueven la libertad de mercado, por ejemplo? Una economía donde el Estado no interviene, o un gobierno limitado. Eso es lo que necesitamos como respuesta en los senadores. Esas debieran de ser las reformas que ellos promuevan. Y pues esa es mi reflexión, que va un poco más allá. En este caso sería la pregunta: ¿será que el Partido Liberal Colombiano es liberal? ¿O qué tipo de liberalismo es el del Partido Liberal? ¿Qué opina de él? Bueno, excelente pregunta, Luis. Vamos a ver, podemos decir que existen dos vertientes de lo que es el liberalismo en el contexto colombiano. Para ponerlo así sencillo, para que se pueda entender fácilmente, existe el liberalismo de la tradición inglesa, por así decirlo, que dice: vamos a tener un gobierno limitado, vamos a limitar las funciones, el gasto, la responsabilidad de los gobernantes, y pues vamos a vivir bien porque cada quien va a poder trabajar y poder dedicarse a la actividad económica que mejor le parezca. No solamente actividad económica, sino actividades recreativas que mejor le parezcan. Ahora, existe otro tipo de liberalismo, que es el liberalismo francés, de tradición francesa. Y eso tiene un trasfondo más antiguo, ¿de acuerdo? Pero dejémoslo ahí para no enredarnos y no hacerlo largo. La tradición francesa básicamente es una tradición de liberalismo muy débil en la parte ideológica, que dice: nosotros necesitamos un gobierno que nos libere de nuestras propias responsabilidades. Necesitamos un gobierno que nos libere de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Necesitamos un gobierno que nos libere de todos aquellos que un grupo determinado considera inaceptables, o considera inmorales, o considera lo que sea. Y entonces ocurre una tergiversación de las dos ramas digamos, de la interpretación de lo que es la libertad, porque digamos, la tradición inglesa dice esto: no, pues como las personas no siempre actuamos bien, nos equivocamos, hacemos cosas malas, pues vamos a desconfiar, ¿sí? Vamos a tomar el riesgo de que las personas nos desconfiamos y vamos a actuar en consecuencia de ello, vamos a tomar en cuenta la realidad. El liberalismo francés es un liberalismo muy ideal, muy, digamos, que desecha las cosas muy obvias, y cuando uno empieza a desechar la realidad está cayendo en utopías, está cayendo en cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué tenemos en Colombia? ¿Qué tipo de liberalismo tenemos en Colombia? El liberalismo que nosotros tenemos en Colombia es un liberalismo que cree en sueños, que cree en fantasías, que cree en ilusiones, y entre ellas, ¿cuál? El socialismo. El socialismo es esa rama del liberalismo que se ha fortalecido en nuestro país y que pues estamos viviendo las consecuencias de ir tras un sueño fantástico que nos ha pagado muy mal. ¿De acuerdo? Entonces creo que esa es la... Usted me está diciendo que el Partido Liberal Colombiano debería de llamarse mejor Partido Socialista Colombiano. Vamos a ver, lo que estoy tratando de decir es que el liberalismo como tal de ese partido, sin generalizar, porque muy seguramente allí hay personas que creen en la verdadera libertad, que es el gobierno limitado, que es la responsabilidad de las personas. La libertad con responsabilidad. Exacto, hay personas así dentro de ese partido,
¿Y qué hacen allá? Pues no lo sé, ¿de acuerdo? Pero es obvio que el movimiento que se conoce como Partido Liberal tiene un serio problema porque no hace una distinción clara entre lo que es el liberalismo socialista, o sea, esa liberación utópica mediante el socialismo, una liberación de la realidad porque, bueno, en fin, y el liberalismo verdadero, un liberalismo donde el gobierno se limita a hacer 3 cosas: la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura necesarias para mantener la seguridad y la justicia. Ese es el verdadero liberalismo. Entonces, imagínese usted, digamos, el nombre podría ser una carnada, ¿de acuerdo? Que por asunto de marketing, tal vez por mantener la tradición, no sé cómo se manejan esas cosas, pero sí creo que hay que hacer esa distinción entre lo que es el liberalismo francés, el liberalismo inglés, y en este caso el Partido Liberal podría llamarse mejor así, Partido Socialista, como bien lo hemos visto en las imágenes que se comparten. Aparte de que ya pertenece a la Internacional Socialista, ¿no? Exacto, sí, exacto. Perfecto. Eso estaba pensando decir. La Internacional Socialista es una agrupación de movimientos socialistas en todo el mundo, entonces creo que es prácticamente lo que estaría más de acuerdo a lo que representan los valores actuales de ese movimiento. Bueno, ok, no sé si eso quedó bien. Ahora quiero que Adriana nos cuente un poquito acerca de esa noticia que nos va a hablar hoy, ¿vale? Ok, muchas gracias, Daniel. Y un saludo también aquí a Luis. Gracias por acompañarnos acá. Bueno, la tarde de hoy quiero traer una noticia que salió en Caracol Radio. Lo pueden ustedes encontrar en línea. Y la noticia titula: Crisis de la salud también afecta a las IPS privadas y empresas farmacéuticas. Para nadie es un secreto aquí en Colombia cómo después de la Ley 100 instaurada en los años 90 en voz y promovida por el hoy expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Se instauró en Colombia una estructura para manejar los servicios de salud, en la cual se establecen 2 elementos muy importantes que seguramente ustedes distinguen porque ustedes todos accedemos a un servicio de salud en algún momento de nuestras vidas. Entonces tenemos lo que llaman EPS y IPS, ¿sí? O sea, las empresas prestadoras de servicios y las IPS, que son los institutos prestadores de servicios de salud. Desde los años 90 hasta el día de hoy, el año 2017, las empresas prestadoras de servicios que se crearon desde entonces fueron reduciéndose a través del tiempo. ¿Por qué? Muchas no fueron sostenibles en el mercado existente en Colombia, o sea, en la capacidad que tenían de ofrecer servicios y de captar los usuarios. ¿Por qué esa crisis se dio? Fundamentalmente porque el Ministerio de Salud y el gobierno en Colombia es el que delimita las normativas que las empresas de servicios de salud deben tener. O sea, ellos dicen qué tipo de medicina se ofrece, qué tipo de medicamentos pueden ofrecer, qué tipo de procedimientos quirúrgicos, tratamientos o hospitalización pueden ofrecer mediante el contrato que uno hace con la empresa prestadora de servicio. ¿Por qué? Todos entonces finalmente pagamos unos rubros, ¿cierto?, a la empresa que nosotros supuestamente libremente accedemos, pero incluso eso no era así. Había hasta una delimitación en que usted no podía cambiarse de empresa de prestadora de servicios, que usted tenía que estar ahí 5 años. Es que ni en eso había un ejercicio de la libertad del individuo, porque si a uno algún producto no le gusta, ¿cierto?, usted lo utiliza y se da cuenta que no sirve, pues uno ya no vuelve a comprar esa marca y accede a comprar otra marca, pero hasta eso controla el Estado.
con las empresas competencia perfecta, ¿no? de servicio de salud. Exactamente, sí, lo que tú dices, o sea, porque el gobierno supuestamente nos quiere hacer el bien, o sea, quiere protegernos. Entonces, para protegernos en los servicios de salud, entonces usted tiene eso, entonces es mejor que en ese ejercicio de la protección usted pueda estar 5 años ahí y no esté cambiando de empresa prestadora de servicios, ¿sí? Ya en los últimos años, por lo menos la permanencia en la EPS no es así, ¿no? Inclusive hoy en día una persona puede hacer un cambio. Si usted está aquí en esta ciudad y usted se va a vivir a otra ciudad, usted puede cambiar de zonificación. Eso tampoco existía. Entonces, finalmente hay muchas dificultades con respecto al sistema creado proteccionista de controlar los servicios de salud en Colombia, que involucra tanto las EPS como las IPS que yo les comentaba. Y todos sabemos lo que causó recientemente la EPS conocida como Saludcop y ese boom que se creó por la corrupción, ¿cierto?, generada en la EPS. Y pues mucho se ha dicho de ese cuento y pues los medios de comunicación manejaron pues la información también a su manera, pero hay una verdad que a nosotros no nos dicen con respecto a la corrupción en Colombia, ¿sí? O sea, se cree que la corrupción es a causa es que ese individuo maligno, ese es el corrupto, entonces hay que penalizarlo, meterlo a la cárcel, no sé qué, ¿sí? O sea, tenemos el problema, entonces hay que conseguir el culpable y conseguimos el culpable y solucionamos el problema de corrupción. No vamos a solucionar el problema de corrupción así, porque el problema de corrupción en Colombia es el estatismo. O sea, el problema de corrupción se genera y es tan masivo y tan degradante y afecta tantas esferas, por ejemplo, lo que tiene que ver con los servicios de salud, a causa de que el Estado está metiendo la mano, o sea, el Estado está regulando. Entonces el Estado regula, ¿y qué fue lo que pasó en Saludcop? Entonces en esa regulación que existe, porque cuando usted paga su seguridad social, que ahí está el nombre, seguridad social, usted está pagando un dinero al FOSIGA, que es un fondo común. Y supuestamente en toda esa normativa, ese fondo común está para proteger en casos de enfermedades complejas, medicamentos que el plan POS de la EPS no cubren. Entonces las EPS, ¿qué hacen en ese sistema que se creó? Entonces tienen pacientes que no están en esos procedimientos que necesitan, esos medicamentos no están en el plan que el gobierno regula. Entonces piden al FOSIGA los recursos para dárselos a la persona. Y entonces, ¿qué hacía Saludcop? Y en ese estamento, en ese movimiento tan corrupto que se generó, creaba falsos pacientes, falsos procedimientos para sacar dinero de todo eso. Y eso fue un descalabro económico impresionante y una creación de falsos pacientes, falsos procedimientos, falsos medicamentos, que finalmente se volvió insostenible. Y esos dineros pues entonces eran desviados y llegaban a los bolsillos de los corruptos que gerenciaban esa entidad. Y llegó a la crisis en que está, que finalmente ¿quién fueron los perjudicados? Los usuarios. Quiere decir que si el gobierno nos protegiera y el sistema funcionara, ¿por qué los usuarios hoy están afectados? Usted va hoy a todas esas personas que fueron pues los dolientes de ese sistema, son personas que a nosotros como 5 Reformas nos preocupan, y por eso 5 Reformas tiene estimado dentro de las 5 reformas hay exactamente un punto sobre salud, ¿sí? Que ahorita más adelante voy a comentarles a ustedes para que conozcan por qué 5 Reformas está preocupado por esos dolientes de hoy de Saludcop y de Café Salud. Porque usted hoy se va allá a todas estas personas y no hay recursos. ¿Qué es la respuesta que les dan? No hay medicamentos. Es que ni siquiera, la gente hoy coloquialmente decía, yo voy al médico y me dan ibuprofeno, pero es que usted ni siquiera va a Saludcop y ni siquiera el ibuprofeno le dan, porque no lo hay. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esta problemática? Pues 5 Reformas tiene una respuesta para todo esto, y está
primero, recordemos que hay en una instancia importante que está en un momento que nosotros debemos llegar a concebir como 5 reformas, que es la derogación de las leyes malas. ¿Y cuáles leyes malas involucran a salud? Entonces yo quiero aquí citar, que ustedes lo pueden encontrar, y los invito a que conozcan a la página oficial de 5 Reformas Colombia, y ahí usted puede descargar el programa de gobierno del movimiento 5 Reformas Colombia, y va a encontrar usted entonces dentro de las leyes malas las que están relacionadas con las leyes fraudulentas de salud pública, ¿sí? Y en esas leyes fraudulentas de salud pública que están en el numeral número 39, por ejemplo, las leyes del Seguro Social, ¿sí? Que es la numeral número 40, y todas ellas están relacionadas con el problema que nosotros tenemos, que es que supuestamente la idea de estas regulaciones y esas leyes fraudulentas pues son un fraude, es un engaño, es de mantener a la población saludable, ¿sí? Y como ustedes se dan cuenta, si van estas personas dolientes del sistema, ¿cómo las mantienen saludables si no tienen ni siquiera para el ibuprofeno para controlar su dolencia? No hay los medicamentos para controlar su diabetes, o no hay cirugías programadas, o sea, no hay quien les opere para el procedimiento. O sea, son personas que requieren procedimientos necesarios. ¿Para qué? Para que la salud se les pueda ofrecer. El gobierno dice, necesitamos una salud pública porque necesitamos una salud para todos. ¿Para todos cuáles? ¿Para todos cuáles? No es una salud para todos. ¿Por qué? Cuando existe el gobierno controlando esto, pues será una enfermedad para todos, ¿sí? Una perpetuación de la enfermedad para todos, no una solución a sus problemas de salud. Entonces lo que necesitamos es una liberación del sistema de salud. Necesitamos entonces que las 5 reformas actúe, y hay una parte de nuestras 5 reformas que son: una es la reforma política, la otra es la reforma económica, que esas son predecesoras de las 3 reformas sociales, porque para aquellos que de pronto dirán, no, 5 reformas, le importará el ciudadano de a pie, le importará el de Oriente, le importará la sociedad. Sí, a nosotros nos importa, y tenemos 3 reformas sociales. Y dentro de esas 3 reformas sociales tenemos una reforma educativa, tenemos una reforma a la atención médica y tenemos una reforma a las jubilaciones y pensiones. Y en ese orden de ideas, respecto al relato que yo les traigo hoy en esta tarde, pues nos compete hablar de la reforma en la atención médica. Y en ella nosotros buscamos entregar a quienes entregar los servicios de salud a los doctores, enfermeras, bacteriólogos, microbiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, para todo el profesional de la salud, para todos los terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, para todo aquel que se formó como profesional en salud, que es quien debe ser el dueño de las empresas. O sea, ellos son los que deben determinar las regulaciones que deben ofrecer, o sea, qué tipo de servicio quieren ofrecer. En ese tipo de libertad, la persona puede escoger el tipo de medicina. Entonces, habrán personas que la homeopatía, ellos consideran que esa es la herramienta para solucionar sus problemas de salud. Entonces, ellos pueden tener acceso a ello, porque en la regulación que hay estatal sobre el servicio de salud solamente hay la visión de la medicina occidental. Están esos fármacos, ¿cierto?, que ofrece la medicina occidental. Entonces nosotros, como 5 reformas que promovemos por la libertad de conciencia de las personas, y que la persona tenga el derecho a poder elegir, ¿cierto?, sin que su conciencia sea violentada. Y si la persona asume que ese tipo de terapias son las que le van a sanar, pues también debemos propender por eso. Entonces, de ahí que necesitamos realmente esa reforma social, y necesitamos todo ello, porque la evidencia es que usted encuentra en todos los titulares de prensa crisis en salud,
¿Qué quiere decir eso? Si hay una crisis, quiere decir que ese sistema de salud, esa seguridad social no va más, no puede más. O sea, es ya insostenible. Adriana, ¿me puede permitir un momento la parte de la derogación de las leyes? Acá hay una idea que me parece muy importante, dice: leyes de fraudulenta salud pública. La idea no es mantener a la población saludable, sino bien controlada. O sea, en realidad no es, el Estado no está haciendo esto para mantenernos saludables, sino para controlarnos en realidad. Bueno, un tema muy interesante este de la salud. Y mire, Adriana le dio justo el clavo. Vamos a ver, la salud es cara. Mantener un hospital es carísimo. Los medicamentos son muy costosos. Hay algunos que son extremadamente caros, otros que son muy baratos, ¿de acuerdo? Pero fijémonos cómo y qué resultados han tenido las intervenciones del gobierno en esta supuesta ayuda de las personas que están siendo afectadas en su necesidad de medicamentos. Pues no, vamos a prohibir, dice alguna ley, vamos a prohibir que entre tal producto, tal medicamento de tal laboratorio que lo está fabricando muy barato, porque vamos a favorecer tal empresa, que solamente le vamos a comprar a tal empresa. ¿Eso qué hace? Que esa misma medicina que se pudo haber comprado mucho más barata en otro país, en otro lugar, la persona que tenía necesidad de ella, pues tenga que esperar más hasta que se reúna todo el dinero del FOSIG o del fondo común que sea, y pues va a tener que salir una gran cantidad de dinero, mucho mayor de la que se iba a necesitar con un medicamento más barato para atender a esa persona. Y eso es un golpe que está en una ley que no tiene nada que ver con la salud. O sea, el golpe a la salud, digamos, no está solamente en la ley 100. Hay un montón de leyes anteriores, muchísimas leyes que han venido poco a poco como arrancándole las plumas a la gallina. Arrancándole las plumas a la gallina hasta dejarla peladita para que no tenga cómo encontrar refugio ante el frío. Y vamos a ver, es algo muy fuerte esto que estamos viendo, las noticias, no, que en tal lado hay crisis, que en tal lado hay corrupción y todo lo demás. Y bueno, ¿y qué resultados ha tenido toda esta sobreregulación, toda esta burocracia? Todo esto no ha tenido buenos resultados, ha tenido pésimos resultados. Pero aún así hay ciertos organismos o ciertos grupos de presión que dicen: nosotros tenemos que regular más. Regular más. ¿Por qué? Porque es que ahí Adriana nuevamente hizo una observación muy correcta, y es que hay grupos que se interesan en ser los únicos en poder dar cierto servicio, los únicos en poder ejercer cierta actividad económica, y entonces hacen una ley para que solamente fulano, mengano, perencejo pueda desarrollar esa actividad económica y todos los demás no pueden. Entonces, ¿qué pasa? Que el doctor muy bueno que está operando a la gente que se le estaba cayendo la muela por algún motivo y lo puede hacer por un precio muy bajo, pero resulta que no cumple todos los requisitos grandísimos de una ley impresionante y que está por allá en un pueblo donde la gente no puede pagarle, pues no puede ejercer su actividad económica porque lo meten a la cárcel, porque una ley una ley fantasiosa, una ley imposible de cumplir por los pobres, supuestamente los va a proteger. ¿Pero proteger de qué? ¿Proteger de que ellos encuentren una solución para sus problemas? No lo creo. Yo creo que la solución que necesitamos nosotros es nuevamente las 5 reformas. Pero vamos a ver, si no me equivoco, la tercera reforma es la que habla de la reforma a la salud y nos dice algo muy interesante, que es la tercera. ¿Por qué? Porque antes necesitamos liberar la economía, pero antes también necesitamos liberar los partidos políticos. Necesitamos muchas cosas para poder liberar la salud del pueblo colombiano. Necesitamos que nuestra gente empiece a darse cuenta la falsedad del socialismo. Cómo el socialismo nos vende patrañas, nos dice que el capitalismo es malo, nos dice que el capitalismo es hipócrita, nos dice que el capitalismo no funciona, pero en realidad es lo opuesto.
O sea, es como si fuera una especie de acusación que acusa al otro de sus propias maldades. Y a mí me parece terrible eso, que la gente aún, a pesar de estar sufriendo en los hospitales, siga defendiendo el socialismo. Fijémonos que nosotros estamos muy cerca de Venezuela, y en Venezuela también tienen los mismos problemas, solamente que a ellos se les ha agravado más porque ellos han creado muchas más regulaciones. Y no sé si ustedes han escuchado esto, pero regulación viene de regla. La raíz de la palabra es la misma. Regular es como ponerse una camisa llena de varillas y tratar de usted poder caminar así con una varilla dentro del pantalón. ¿Sí me explico? O sea, eso es básicamente la idea que quieren transmitir esto de regular. Si esperamos que la economía se agilice, para que la gente pueda comprar sus medicamentos más baratos, se los pueda encontrar en la droguería. Si queremos que los médicos puedan trabajar y ofrecer sus servicios y darlos y vivir bien y cobrar bien y que la población esté saludable, pues no necesitamos que la gente ande enyesada para que esté totalmente regulada, como si fuera un bloque de yeso. No, lo que necesitamos es algo mucho más sencillo. Necesitamos que esas varillas, que esas reglas que se le han metido dentro de la ropa de la gente para que no se mueva, para que la salud no se mueva, pues ya no estén. Y eso implica algo muy simple: derogar leyes malas. ¿Derogar qué significa? Derogar significa, esta ley funciona hoy, ya no funciona. Es muy simple. Eso es lo que significa las 5 reformas: quitar un montón de leyes que ahora están estorbándole a la gente, estorbándole al pueblo. Una vez esas leyes ya no estén operativas, o sea, estén derogadas, listo. El que quiera comprar la salud de la doctora Adriana, los servicios de la doctora Adriana, vaya. Sí, ¿cuánto vale? Vale tanto, tome, le pagué. ¿Por qué? Porque tengo el dinero y le puedo pagar. ¿Sí me explico? Y no tenga que irse allá a arrodillarse ante la oficina de la EPS o la IPS o la no sé qué es, de que, ay, por favor, no me deje morir, arrodillándose cuando las personas en otros países pagan por un servicio de atención médica. ¿Sí? Poner tutelas, poner quejas, reclamos ante todas las instituciones que se quiera inventar el Estado para regular esto, entonces. O sea, también me gustaría, Daniel, que nos contara, porque tal vez de pronto alguno de las personas que nos está escuchando o viendo pudiese pensar, bueno, aquí dijo, tienen dinero para pagar. Parece que no están pensando en los pobres. ¿Qué tenemos dentro de 5 reformas nosotros para pacientes pobres, para personas discapacitadas, accidentados? ¿Qué hay en nuestra propuesta? Muchas gracias. Bueno, mire, las 5 reformas no son una propuesta de, vamos a refundar el país, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, no. Lo que nosotros estamos proponiendo es básicamente un tratamiento médico. No un tratamiento médico para una persona enferma, no, sino para un país. ¿Eso qué significa? Pues que ahora mismo nuestro país, Colombia, está ensangrentado, está golpeado, está muy, muy maltrecho. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a ayudar a las personas más pobres? ¿Cómo les vamos a permitir a ellas que se ayuden a ellas mismas? Pues muy fácil. Mire, la primera reforma, que es la reforma de la economía, va a permitir que haya empleo, que haya productividad, que se bajen los costos de las cosas. La segunda reforma va a hacer que el gobierno esté en las manos del pueblo, que el gobierno esté en las manos de la gente. Si el gobierno está en las manos de la gente va a estar más pendiente de la administración de las cosas a nivel local. Ya no va a tener que esperar que le respondan por allá de Bogotá después de 3 meses, sino que va a estar ahí pendiente muy fácilmente para que no haya tanta corrupción. ¿Por qué? Porque es que somos realistas. No es que estemos defendiendo al rey, no quiere decir eso. Realista es que estamos mirando la realidad de las cosas. Y la corrupción ha habido desde que yo me acuerdo, ¿sí? Y no podemos escapar de eso. Pero es que el sistema socialista, el sistema comunista, es como si yo pusiera un plato de carne asada delante de las moscas y esperara que ellas no se pararan ahí. O sea, es que es absurdo. ¿Sí me explico por qué? Porque el sistema socialista lo que hace es
Vamos a ponerle aquí la carne asada lista a las moscas para que todas las moscas se paren ahí. ¿Qué es lo que proponen las 5 reformas? El liberalismo clásico, el liberalismo de la tradición inglesa. Pues muy sencillo, vamos a limitar las funciones, el gasto y las responsabilidades del gobierno. O sea que si antes había un pedazo de carne muy grande para que vinieran muchísimas moscas, pues ahora solamente vamos a dejar unas funciones muy pequeñas, o sea, un pedazo muy pequeño de carne para que las moscas, porque siempre habrá moscas, pues ya no sean tantas y no fastidien la casa donde está haciendo el asado, ¿sí me explico? De la misma manera con el sistema de salud. Lo que nosotros estamos proponiendo, después de haber liberado la economía, después de que el poder esté en manos de la gente, vamos a dar una serie de bonos. ¿Esa serie de bonos qué significa? Pues que la persona que se accidentó, que no tiene cómo pagar, el inmigrante que viene porque en su país lo están persiguiendo, porque está destruido por el socialismo, pues esa persona por medio de un voucher, que es un bono, se le atiende y va y se le paga por los gastos. ¿Sí me explico? Se le paga por los gastos de su atención médica. Es una transición, es una medida temporal, un proceso en el cual las personas reciben esas atenciones médicas mientras la economía se recupera, mientras el país se recupera, mientras el país sale de la situación tan terrible en que está, mientras que se organiza todo el sistema médico y pasa a manos de los profesionales de la salud, y no solo de la salud, sino que nosotros también tenemos una reforma para la educación y para las pensiones y jubilaciones, y una vez eso esté hecho y correctamente, pues se va a detener, pero es un proceso de transición. Nosotros estamos proponiendo un proceso de rehabilitación. Si ustedes se fijan, vamos a dejar de hacernos daño, vamos a empezar una terapia. ¿Cuál es nuestra terapia? Pues el primer paso es quitar las leyes malas, luego vamos a empezar a devolver el poder al pueblo, luego vamos a hacerle esa atención a las necesidades de las personas, y todo eso se puede hacer en un periodo legislativo de 5 años. Un periodo legislativo, claro, teniendo la mayoría en el Congreso, porque es que desde el Congreso es que se crean las leyes y se quitan las leyes. Y una vez hecho esto, pues muy fácilmente vamos a tener un país muy próspero, unas personas con una buena salud, y unas personas que en caso de que caigamos en necesidad, que estemos en una situación muy lamentable, pues tengamos a dónde acudir y no quedemos en la calle como sí sucede en el socialismo. La caridad privada. Exacto. Vamos a empezar a ver, o sea, lo bonito de este proceso de rehabilitación, que son las 5 reformas, es que no solamente vamos a pasar de andar detrás rogándole al sistema de salud, ay, no me deje morir, no, sino que las personas, como van a tener, los mismos pobres, como vamos a tener cómo pagar nuestras propias necesidades, vamos a tener el poder económico. O sea, es que las 5 reformas no es para los ricos, es que es para los pobres, para que el pobre tenga el poder. ¿Sí me explico? Es muy simple. ¿Y cuál poder? El poder económico. Si el poder económico vuelve al pueblo, vuelve a la gente más sencilla, más humilde, es muy fácil que entre nosotros nos podamos ayudar. Y yo no veo un obstáculo ahí de que alguien hoy, en la situación tan terrible que nos encontremos, le comparta un pan a otra persona. La gente lo hace aún hoy. Imagínense cómo va a ser cuando tengamos las cosas que necesitamos. Vamos a poder ayudar mucho más. Entonces, creo que eso es algo muy interesante que las 5 reformas nos están permitiendo hacer, y que, a diferencia del sistema socialista, del sistema comunista, pues le da soluciones reales a las personas, soluciones que funcionan y que han funcionado en muchos lugares. O sea, es la solución probada, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si quiere agregar algo, Luis. Me interesa aclarar una parte sobre la corrupción que trataba Adriana y después habló un poco Daniel. Se dice que la corrupción en este sistema, por ejemplo en lo de salud, la gente suele pensar que es que todos los colombianos son corruptos, o que siempre que va a llegar alguien a un cargo de esto es corrupto y eso, pero en realidad, ¿por qué se da estas cosas? Estas cosas se dan porque el tipo de sistema estatista que tenemos pone el incentivo.
¿Cuál es el incentivo de estas personas? Pues que van a tener una ganancia enorme si son corruptos. Mientras que una persona que no es corrupta no va a tener ese incentivo de la ganancia enorme, ¿sí? Sabe que va a hacer las cosas bien, va a ganar poco. Sí, soy el bueno, voy a ganar poco, pero estoy haciendo las cosas bien. Eso no es un incentivo tan grande como para usted obtener el cargo al lado de una persona que es corrupta. ¿Sí me entiende? Entonces, la persona corrupta tiene un incentivo de ganarse 3.000 millones en un negocio, y el otro va a tener el incentivo de ganarse el sueldo normal. Entonces, ya sabemos por qué están los corruptos en esos puestos, porque el mismo sistema estatista es el que promueve con los incentivos que da que se llene de corrupción todo el sistema. Entonces no es una cosa de que todos los colombianos seamos malos ni nada, es una cosa de incentivos que da el sistema estatista. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a revisar este tema de la formación que ya hemos empezado la semana pasada y digamos que terminamos este bloque de noticias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.